Mi hijo mayor se casó con una mujer encantadora, pero ella nos aisló lentamente de él y ahora descubrimos que tiene un historial de hacer lo mismo con otras familias adineradas. Gato cuenta. No sé muy bien por qué escribo esto aquí. Supongo que es más fácil contárselo a extraños que admitirle a mi propia hermana que hemos fallado de una forma tan monumental. Mi nombre es Antonio, tengo 58 años y hasta hace un mes pensaba que mi vida era un éxito rotundo. Soy médico cirujano ya retirado. Mi esposa, Teresa, que es administradora, y yo levantamos una clínica de especialidades desde cero. No somos millonarios de revista, pero vivimos muy bien, gracias a décadas de trabajo y sacrificios. Nuestro mayor orgullo siempre ha sido nuestro hijo, Diego. Un chico brillante, de 30 años, cardiólogo como yo, destinado a tomar las riendas de la clínica. Hace 3 años, Diego nos presentó a Isabela, y les juro por mi vida que parecía un ángel caído del cielo. Era hermosa, sí, pero eso era lo de menos. Era inteligente, atenta, tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y lo más importante, adoraba a nuestro hijo. Escuchaba mis viejas historias de casos complicados y cirugías con un interés que ni mi propio hijo mostraba. Ayudaba a Teresa en la cocina durante las comidas familiares de los domingos. Recordaba los cumpleaños, los aniversarios. Era en una palabra perfecta. Tan perfecta que daba miedo. Pero ignoramos esa pequeña voz en la nuca. ¿Quién se quejaría de tener una nuera así? La boda fue un sueño. Pagamos todo con gusto. Ver a mi hijo en el altar, mirando a esa mujer como si fuera el sol, fue uno de los momentos más felices de mi vida. No teníamos idea de que estábamos pagando por el primer clavo de nuestro propio ataúd familiar. El cambio fue sutil, una erosión lenta e imperceptible. Empezó con pequeños comentarios que Isabela le hacía a Diego y que él nos repetía sin darse cuenta. Mi amor, tu mamá te trata como si todavía tuvieras 15 años. Es tierno, pero deberías poner un límite. O tu papá es un genio, pero es muy tradicional. La clínica necesita una visión más moderna, tu visión. Eran semillas de duda, plantadas con una sonrisa y un beso. Luego vinieron los malentendidos. Un día, Teresa le sugirió a Isabela, con todo el cariño del mundo, que quizás deberían empezar a ahorrar para la entrada de una casa más grande. Una semana después, Diego nos llamó, con un tono frío que no le conocía, para decirnos que por favor dejáramos de presionar a Isabela con temas de dinero, que ella se había sentido juzgada, y que venía de una familia más humilde, y esos comentarios la hacían sentir mal. Teresa y yo nos quedamos de piedra. Intentamos explicarle que fue un consejo, no una crítica, pero era como hablar con una pared. La versión de Isabela ya se había convertido en su realidad. Los domingos familiares empezaron a fallar. Al principio eran excusas creíbles. Isabela se levantó con migraña. Tenemos un compromiso con unos amigos de ella. Después, las excusas se volvieron más vagas y frecuentes. Estamos muy cansados, necesitamos nuestro espacio. Las llamadas telefónicas de Diego, que antes eran diarias, pasaron a ser semanales, y luego, esporádicas. Y cuando hablábamos con él sonaba distinto, distante, casi robótico. Usaba frases que no eran suyas. Estamos estableciendo nuestros propios límites como pareja. Necesitamos cortar el cordón umbilical para poder crecer. Sonaba a libro de autoayuda barato, y sabíamos que no venía de él. Venía de ella. El verdadero golpe, el que nos despertó de nuestra estúpida ingenuidad, fue financiero y profesional. Hace 6 meses, Diego, que siempre me había consultado hasta para recetar una aspirina, autorizó la compra de un equipo de diagnóstico por imagen de casi $500,000. Era un equipo de una marca nueva, sin estudios a largo plazo, que yo había descartado por ser una apuesta demasiado arriesgada y costosa. Lo hizo a mis espaldas, usando su poder como socio minoritario. Cuando lo confronté, no me miró a los ojos. Me dijo que era tecnología de punta que no podíamos dejar pasar, y que Isabela y él lo habían investigado a fondo. Isabela, que no sabe diferenciar un bisturí de una jeringa, había investigado equipamiento médico de alta complejidad. Fue un insulto a mi inteligencia. Esa noche, Teresa y yo no dormimos. Algo estaba fundamentalmente mal. Esto no era nuestro hijo. Era una marioneta. Por primera vez, nos atrevimos a decir la palabra en voz alta: ella lo está controlando. El miedo que sentimos era físico, un frío que se te mete en los huesos. Al día siguiente, contacté a un viejo amigo que trabajó en la policía y ahora tiene una agencia de investigación privada. Me sentía sucio, como si estuviera traicionando a mi propio hijo. Pero la alternativa, quedarme de brazos cruzados mientras esa mujer lo llevaba al desastre, era peor.
Le di al investigador el nombre completo de Isabela y le pedí que buscara cualquier cosa. No sabía qué esperaba encontrar. ¿Deudas? ¿Algún problema legal menor? Lo que nos trajo una semana después fue una bomba atómica que demolió los cimientos de nuestro mundo. El investigador, un hombre serio llamado Francisco, se sentó en nuestra sala. Abrió una carpeta y nos dijo: el primer problema es que su nuera no se apellida como dice. Legalmente, tiene otro apellido. Lo cambió hace 4 años. Sacó una fotocopia de un certificado de nacimiento, un nombre diferente, un apellido diferente. Con este nombre, continuó Francisco, las cosas se ponen interesantes. Resulta que nuestra Isabela, o como demonios se llame en realidad, ha estado casada 2 veces antes. No divorciada, casada. Y ambos matrimonios anteriores tienen un patrón escalofriantemente familiar. Su primer marido era el hijo de un empresario agrícola muy exitoso en el norte del país. Se casaron muy jóvenes. A los 2 años, ella lo había aislado por completo de su familia. Creó un conflicto tan grande entre el hijo y el padre que terminaron en los tribunales por el control de la empresa. En medio del caos, ella se divorció, alegando estrés emocional por el conflicto familiar, y se llevó un acuerdo de 7 cifras. La familia quedó destrozada y el negocio casi quiebra. El hijo, según los informes, terminó en rehabilitación. Su segundo marido, aunque el matrimonio fue anulado, era un joven médico, hijo único de 2 cirujanos de renombre en la capital. La historia se repitió como un guión de película de terror. El encanto, la boda de ensueño, el aislamiento progresivo, convenció al joven doctor de dejar el prestigioso hospital de sus padres para abrir una clínica privada con ella como administradora. La clínica quebró en menos de 1 año, llevándose una parte considerable de los ahorros del chico. Cuando los padres intervinieron para ayudar, ella lo convenció de que estaban intentando sabotearlo. La relación terminó, y ella desapareció, pero no sin antes vaciar la cuenta bancaria conjunta que habían abierto. Ahora está con nuestro hijo, la tercera familia. El mismo método, el mismo objetivo. No busca amor, busca empresas familiares que pueda desangrar a través del heredero. Nos eligió a nosotros. Y está funcionando. Hace 3 días que tenemos esta información. No hemos comido. No hemos dormido. Miramos el informe una y otra vez. Las fotos de ella con otras familias, sonriendo exactamente con la misma sonrisa con la que nos conquistó a nosotros. Nos sentimos como los seres más estúpidos del planeta. Como no lo vimos. Y ahora estamos paralizados por el terror. ¿Qué hacemos? Si vamos con Diego y le tiramos esta carpeta en la mesa, ¿qué pasará? Ella lo negará todo. Dirá que somos unos monstruos controladores que han contratado a un detective para destruir su vida. Le dirá que es una conspiración. Y él, en el estado que está, le va a creer. La usará como la excusa final para cortar todo lazo con nosotros para siempre. Podríamos perder a nuestro hijo de forma definitiva. Pero si no hacemos nada, lo veremos perderlo todo. Su carrera, su patrimonio, su futuro. Se convertirá en otra víctima, en otro chico roto que ella dejará en la cuneta cuando ya no le sirva. Estamos atrapados. Es como saber que tu hijo está en una casa en llamas, pero la única puerta de entrada está custodiada por el mismo pirómano que provocó el incendio. ¿Cómo demonios salvamos a nuestro hijo sin que se queme con nosotros en el intento? Actualización. Han pasado 2 semanas desde que escribí esto. Primero que nada, gracias. A todos. Mi esposa y yo hemos leído cada comentario, cada mensaje privado, la avalancha de apoyo, de consejos, incluso de gente compartiendo historias similares. Nos ha hecho sentir menos solos en este infierno. Nos ha dado la fuerza para movernos, para dejar de estar paralizados y empezar a actuar. Sé que prometí mantenerlos al día y voy a intentar ordenar el caos de estas últimas semanas para que se entienda. Después de publicar mi post original, Teresa y yo pasamos casi 48 horas seguidas leyendo las respuestas. Algunos nos llamaban idiotas, y quizás lo somos, pero la gran mayoría nos ofrecía perspectivas que no habíamos considerado. El consenso general era claro. No podíamos confrontar a Diego directamente sin pruebas aplastantes e irrefutables, y más importante aún, sin un plan estratégico. La recomendación de buscar asesoría legal y contactar a las otras familias se repitió cientos de veces. Era lo lógico. Lo que teníamos que hacer. Volvimos a llamar a Francisco, el investigador. Le pedimos que fuera un paso más allá. No queríamos solo informes. Queríamos hablar con las otras familias. Necesitábamos escuchar sus historias de sus propias bocas. Necesitábamos, quizás de forma egoísta, saber que no estábamos solos. Francisco nos advirtió que sería difícil. Esa gente probablemente querría olvidar, enterrar el pasado.
pero le dijimos que hiciera lo que fuera necesario. Le transferimos una suma considerable de dinero para cubrir gastos y honorarios. No nos importaba el costo. Mientras Francisco trabajaba, Teresa y yo empezamos a seguir otro consejo que nos dieron aquí. Documentar todo, absolutamente todo. Creamos un diario compartido en la nube. Anotábamos cada llamada perdida de Diego, cada excusa que nos daba a través de un mensaje de texto, cada publicación en redes sociales donde se les veía felices y perfectos, a menudo en lugares caros que sabíamos que estaban fuera de su presupuesto habitual. Teresa, que es una administradora excepcional, empezó a hacer un análisis forense de las finanzas de la clínica. Buscaba cualquier movimiento extraño, cualquier transferencia de fondos que Diego hubiera autorizado y que no tuviera una justificación comercial clara. Encontró varias, pequeñas al principio, pero que sumaban una cantidad preocupante. Eran pagos a consultores, a empresas fantasma que, tras una búsqueda rápida, no existían. El dinero estaba desapareciendo. Una semana después, Francisco llamó. Había localizado al padre de la primera víctima, el empresario agrícola. El señor, a quien llamaré Carlos, se había negado a hablar al principio. Le colgó a Francisco 3 veces, pero Francisco es persistente. Le envió un correo electrónico con una sola frase. No se trata del pasado, se trata de evitar que le pase a una tercera familia. Esa frase funcionó. Carlos aceptó hablar, pero solo por teléfono y con la condición de que nunca reveláramos su identidad. Esa llamada telefónica fue una de las experiencias más duras de mi vida. Hablé yo, con Teresa a mi lado, escuchando en el altavoz. La voz de Carlos sonaba hueca, derrotada. Un hombre poderoso, acostumbrado a dar órdenes, reducido a un susurro lleno de dolor. «Mire, señor», me dijo, «le voy a ahorrar tiempo. No pueden ganar. Esa mujer no es una mujer, es un demonio. Es más lista que usted, que yo y que nuestros hijos juntos. Entra en sus cabezas, encuentra sus debilidades y las explota hasta que no queda nada». Le conté nuestra historia. Con cada detalle que yo daba, él soltaba una risa amarga y sin alegría. «Sí, a nosotros también nos hizo eso», decía. Lo de los malentendidos, un clásico. A mi esposa la acusó de ser clasista. A mí, de ser un tirano explotador. Y mi hijo, mi propio hijo, se lo creyó todo. Me contó cómo ella lo convenció de que él merecía más control, más poder en la empresa. Cómo lo incitó a demandarme. Nos enfrentamos en un tribunal. ¿Se lo puede imaginar? Mi hijo, al que le enseñé a caminar, sentado al otro lado de la sala con un abogado, intentando quitarme lo que construí con mis manos. Y ella sentada detrás de él sonriendo. Con esa misma sonrisa que seguramente le dedica a usted en las comidas familiares, la llamada duró casi 1 hora. Carlos nos contó que, después del divorcio millonario, su hijo se dio cuenta del error, pero el daño ya estaba hecho. La relación con su padre estaba rota, la empresa casi en la ruina y él hundido en una depresión y un problema con la bebida del que todavía no ha salido. «No veo a mi hijo desde hace 2 años», me confesó Carlos al final de la llamada. «Ella no solo le quitó mi dinero, me quitó a mi hijo. Tengan mucho cuidado. Si la confrontan de frente, él la elegirá a ella. Siempre la elegirá a ella». Colgamos el teléfono y Teresa y yo nos abrazamos y lloramos. Lloramos por ese hombre, por su hijo, por nosotros. El consejo de Carlos, nacido de la más profunda de las cicatrices, era claro. La confrontación directa era el fin del juego, y nosotros perderíamos. Armados con esta aterradora validación, contactamos a un abogado. No a nuestro abogado de empresa de toda la vida, sino a un especialista en derecho de familia muy combativo, recomendado por un conocido. La primera reunión fue un balde de agua fría. El abogado, un hombre llamado Velasco, escuchó toda la historia. Revisó el informe de Francisco y los documentos financieros de Teresa. Su veredicto fue brutalmente honesto. Legalmente, dijo, tienen muy poco. La manipulación emocional o la influencia indebida es increíblemente difícil de probar. Un juez verá a un hombre adulto tomando sus propias decisiones. Que sea un idiota enamorado no es un delito. Ella no le ha puesto una pistola en la cabeza. Sin embargo, Velasco nos dijo que no todo estaba perdido. El fraude sí es un delito. Las empresas fantasma, las transferencias injustificadas, eso era un hilo del que se podía tirar. Pero para construir un caso sólido, necesitábamos más. Necesitábamos un patrón de conducta claro y, si era posible, el testimonio de las otras víctimas. Mientras tanto, ocurrió algo que nos empujó aún más al borde del abismo. Teresa, en un momento de pura angustia maternal, decidió romper el plan. Una noche no pudo más. Llamó a Diego. Yo le rogué que no lo hiciera,
pero su corazón de madre no podía soportarlo más. Quería escuchar la voz de su hijo. Quería saber si quedaba algo de él. La conversación que escuché a su lado fue una catástrofe. Teresa empezó con suavidad. ¿Cómo estás, mi vida? Te extraño mucho. Diego respondió cortante con monosílabos. Teresa insistió. Diego, estoy preocupada por ti. Te noto tan ausente. Y estas decisiones en la clínica no son propias de ti. ¿Está todo bien? ¿Puedes hablar conmigo? Hubo un silencio, y luego la voz de Diego cambió. Se volvió fría, dura. Mamá, ya hemos hablado de esto. Soy un hombre casado. Tomo mis propias decisiones con mi esposa. Isabela me apoya, creen en mí. Algo que tú y papá parece que ya no hacen. Siento que cada vez que hablamos intentan minar mi confianza, criticar a mi esposa. Y no lo voy a permitir. Teresa empezó a llorar. No, mi amor, no es eso. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es lo que yo decido, la cortó él. Y he decidido que necesito un poco de espacio. Estas llamadas, esta presión, no nos hacen bien ni a Isabela ni a mí. Te llamaré cuando tenga algo que decir. Y colgó. Teresa se derrumbó. Verla así, rota en el sofá, sollozando el nombre de nuestro hijo, me llenó de una rabia que nunca antes había sentido. Una rabia helada y calculadora. Se acabaron las dudas. Se acabó el miedo. Esa mujer había declarado la guerra, y yo iba a usar hasta el último centavo que tenía y hasta el último aliento de mi vida para destruirla. Al día siguiente, llamé a Francisco. Encuentre a la segunda familia, le dije. El médico. Ofrezca lo que sea. Necesito hablar con ellos. Y dígale al abogado Velasco que prepare todo. Vamos a por ella. Ahora estamos en esa fase, esperando el próximo movimiento de Francisco, documentando cada día que pasa sin hablar con nuestro hijo, sintiendo cómo el abismo entre nosotros se hace más y más grande. Sabemos que el camino que hemos elegido es peligroso. Podríamos perderlo todo. Pero la llamada de esa noche nos demostró que ya lo estábamos perdiendo. Al menos ahora estamos luchando. No sé qué pasará, pero no caeremos sin dar la pelea de nuestras vidas. Les mantendré informados. Gracias de nuevo por leerme Pura Actualización 2, final. Ha pasado un mes. Siento como si hubieran sido 10 años. Escribo esto desde un lugar muy diferente, no geográficamente, sino emocionalmente. Es el final del camino, al menos de esta parte del camino. Ganamos. Pero Dios mío, el precio de la victoria es tan alto que a veces me pregunto si realmente se puede llamar así. Después de mi última actualización, nos sumergimos por completo en la estrategia. El siguiente paso era contactar a la segunda familia, la del joven médico al que llamaré Javier y sus padres, los doctores López. Francisco, nuestro investigador, logró lo que parecía imposible. Resultó que la familia López, a diferencia de la primera víctima, no había enterrado el asunto. Habían gastado una fortuna en abogados intentando llevar a Isabela, cuyo nombre real, hemos descubierto, es Verónica, ante la justicia. Pero se toparon con la misma pared que nosotros. Probar la manipulación es casi imposible. Sin embargo, habían recopilado una cantidad ingente de pruebas de sus fraudes financieros. Los López accedieron a reunirse con nosotros. Volamos a su ciudad y nos encontramos en las oficinas de su abogado. La reunión fue surrealista. Éramos 4 padres, de mundos completamente diferentes, la medicina y la agricultura, unidos por la misma depredadora. La señora López, una mujer imponente y una cirujana de renombre, se quebró al contarnos cómo Verónica había convencido a su hijo de que sus padres lo veían como una decepción. Usó su amor por nosotros en nuestra contra, dijo con lágrimas en los ojos. Cada consejo era una crítica, cada ayuda era un intento de control. Aisló a nuestro hijo en su propia mente. Pero su historia tenía un componente que nos dio un destello de esperanza. Su hijo, Javier, después de que Verónica lo abandonara y vaciara sus cuentas, tocó fondo. Tuvo una crisis nerviosa severa, pero después de la crisis y con mucha terapia, empezó a ver la verdad. Empezó a darse cuenta del patrón de abuso y manipulación. Había reconstruido la relación con sus padres. Estaba herido, con cicatrices profundas, pero estaba libre de ella. Por primera vez, vimos que había un después. Había vida después de Verónica. La reunión con los López y sus abogados fue un punto de inflexión. Juntamos nuestras pruebas, nuestros recursos. Ahora no era solo una familia contra ella, éramos 3. Teníamos un patrón de comportamiento documentado, con pruebas financieras que abarcaban casi una década de estafas. El abogado Velasco estaba casi eufórico. Esto cambia el juego, nos dijo. Esto ya no es un drama familiar. Es un caso de fraude sistemático. Pero aún teníamos el mayor obstáculo, Diego.
Estaba tan profundamente adoctrinado que ninguna prueba sería suficiente si no estaba preparado para verla. Necesitábamos crear una grieta en la fortaleza que ella había construido a su alrededor. Y fue entonces cuando Velasco, junto con un psicólogo experto en cultos que los López habían consultado, nos propuso un plan arriesgado, manipulador y terrible. Un plan que nos obligaría a usar las mismas armas que ella, el engaño. Odié la idea desde el principio, pero era la única que teníamos. El plan era que yo fingiera una crisis de salud grave, un infarto. La lógica del psicólogo era que una crisis de vida o muerte podría romper el control mental de Verónica sobre Diego. Obligaría a Diego a reevaluar sus prioridades y, lo más importante, nos permitiría observar la reacción de Verónica. ¿Mostraría compasión? ¿O vería la situación como una oportunidad para acelerar su toma de control? Fue la decisión más difícil que he tomado. Engañar a mi propio hijo, usar su amor por mí como un arma. Teresa estaba destrozada, pero entendió que no había otra opción. Contamos con la ayuda de un primo de Teresa, que es médico y director de una pequeña clínica privada. Él nos ayudaría a que todo pareciera real. Hace 2 semanas pusimos el plan en marcha. Teresa llamó a Diego con una voz rota por un pánico perfectamente actuado, aunque sé que una parte de ese pánico era real. «Diego, es tu padre». Tuvo un ataque al corazón. «Estamos en la clínica, tienes que venir ya». Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego un «voy para allá» ahogado. Las siguientes horas fueron una tortura. Yo estaba en una habitación privada de la clínica, conectado a monitores que pitaban rítmicamente. El médico le había dado instrucciones al personal. La escena era completamente creíble. Cuando Diego llegó, su rostro era una máscara de terror. Corrió a mi lado. Me tomó la mano. «Papá, ¿qué pasó? Papá, por favor». Ver el miedo genuino en sus ojos casi me hace abandonar todo. Me sentí como el peor padre del mundo. Verónica llegó unos minutos después. Su actuación fue impecable. Mostró la cantidad justa de preocupación, abrazó a Teresa, le hizo preguntas al médico, pero yo la observaba. Y detrás de la máscara de angustia vi algo en sus ojos, un brillo. El brillo de un jugador de póker que acaba de recibir la carta que necesitaba. El plan tenía una segunda fase. El médico, después de estabilizarme, nos reunió a todos fuera de mi habitación. Dijo que la situación era grave, que necesitaría reposo absoluto y que, por un tiempo, no podría manejar ningún tipo de estrés, especialmente el relacionado con el trabajo. Dijo la frase clave que le habíamos pedido. «Diego, tu padre necesitará que te hagas cargo de todo por un tiempo». Vi cómo Verónica apretaba discretamente el brazo de Diego. Era su momento. Y no lo desaprovechó. Durante las siguientes horas, mientras Diego se sentaba a mi lado, preocupado y en silencio, ella empezó a moverse. Hacía llamadas. «Organizando las cosas», decía. «Asegurándome de que todo esté bajo control para que tu padre no se preocupe». El momento clave llegó esa noche. Teresa, siguiendo el plan, se llevó a Diego a la cafetería para que comiera algo. Me quedé a solas con Verónica. Se sentó en la silla junto a mi cama. Pensaba que estaba medio dormido. Se inclinó hacia mí y me dijo, en un susurro que me heló la sangre: «No se preocupe por nada, Antonio. Concéntrese en mejorar. Diego y yo nos haremos cargo del negocio. Él está más que preparado para tomar el control total. Quizás esta es una señal del universo de que es hora de que dé un paso al lado permanentemente». No había preocupación en su voz, solo una fría y calculadora ambición. Lo que ella no sabía era que mi teléfono, colocado en la mesita de noche, estaba grabando todo. Cuando Diego y Teresa volvieron, les dije que necesitaba hablar con Diego a solas. Verónica intentó quedarse, pero Teresa fue firme y se la llevó. Cuando la puerta se cerró, miré a mi hijo. «Diego», le dije con toda la calma que pude reunir, «te quiero más que a nada en este mundo. Y porque te quiero, tengo que hacer esto, aunque me odies por ello». Le puse la grabación. La expresión de su rostro mientras escuchaba la voz fría y calculadora de su esposa, hablando de mi retiro permanente mientras yo yacía en una cama de hospital, es algo que nunca olvidaré. Fue una mezcla de incredulidad, confusión y horror. La negación luchaba en su cara contra la horrible verdad que sus oídos le estaban transmitiendo. «No, no puede ser», tartamudeó. «Debe haber un malentendido. Ella solo está tratando de ayudar». «¿Cómo ayudó a Javier López?», le pregunté. Y le pasé la carpeta de Francisco, las fotos, los informes, los documentos del divorcio de la primera familia, los registros de la clínica en bancarrota de la segunda. Mientras él miraba los papeles, con las manos temblando, la puerta se abrió. No era Teresa. Era el señor López, el padre de Javier. Había volado esa misma mañana, como habíamos acordado.
Se acercó a la cama de mi hijo y le habló, no como un extraño, sino de padre a padre de un hijo engañado. Hijo, le dijo con una voz grave y triste, esa mujer que está afuera es un monstruo. Destruyó la vida de mi hijo, le robó su carrera, su confianza y su alma. Veo en tus ojos la misma bondad que tiene mi hijo. No dejes que te la arrebate. Por favor, no dejes que gane otra vez. Ese fue el golpe final. Diego se derrumbó. Dejó caer los papeles y se cubrió la cara con las manos, y un sollozo desgarrador salió de lo más profundo de su ser. El hechizo se había roto. La fortaleza se había derrumbado. La confrontación con Verónica fue fea. Cuando Diego salió y se enfrentó a ella intentó negarlo todo. Lloró, gritó, nos acusó de haberle tendido una trampa, de haberlo manipulado, y por un segundo vi a Diego vacilar. Pero entonces el señor López salió detrás de él. Verónica se quedó blanca al verlo. No tenía ni idea de quién era, pero supo que era alguien de su pasado, y en ese instante su máscara se cayó. Vio que el juego había terminado. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y se fue. Hoy, un mes después, estamos en medio de una batalla legal de proporciones épicas. Velasco, armado con las pruebas de 3 familias, ha presentado una demanda por fraude y conspiración. Las autoridades han congelado sus cuentas. Parece que pasará mucho tiempo antes de que pueda volver a hacerle esto a nadie. Diego vive con nosotros. Está en terapia intensiva. Algunos días está bien, otros apenas puede salir de la cama. Está lidiando con el dolor de la traición y la vergüenza de haber sido engañado. Nuestra relación está herida. Me quiere por haberlo salvado, pero también hay una parte de él que está resentida por el engaño que tuvimos que usar para hacerlo. Sanar va a llevar mucho tiempo, años quizás. Hemos recuperado a nuestro hijo, pero no es el mismo chico que perdimos. Está roto. Y nosotros también lo estamos a nuestra manera, pero estamos juntos. Y por ahora, eso es suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Y si algo de esto les suena familiar, si ven a un ser querido cambiando de una manera que no tiene sentido, por favor, no ignoren las señales. Abran los ojos. Actúen. El precio de no hacerlo es demasiado alto. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.